Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo vídeo. Esta vez vamos a volver a hablar sobre David Moreno, futbolista del Barça, generación 2012. Decir que hace un año hice un vídeo de él analizando, dando mi opinión. Creo que dura alrededor de 40 minutos el vídeo. Y digamos que en el día de hoy lo que voy a hacer es como una actualización hablando de la temporada de él. Estamos hablando de que ya estamos entrando en mayo, ya la 25-26 está a punto de finalizar. Entonces he dicho, ¿por qué no? Un año después, prácticamente, bueno, pues comentar un poco qué me ha parecido su temporada, cómo le he visto, qué proyección le veo, un poco lo que yo he podido ver desde fuera, siempre bajo mi humilde opinión. Recordemos que David tiene 14 años, cumplirá 15 en enero, es infantil de segundo año, y esta temporada digamos que no empezó del todo bien por esos problemas que ha tenido en el SOAS, que creo que lo ha dicho Jaume Marcet o diferentes medios. Nada grave, pero bueno, un poco debido al crecimiento, pues suele ser habitual por lo visto este tipo de dolores, y que por ello le ha impedido pues prácticamente no jugar, yo diría que la mitad de la temporada. Creo que hasta diciembre, enero, David Moreno no estaba pudiendo jugar. Sí le vimos en pretemporada que estuvo con el cadete B, es decir, con una categoría superior a la que le correspondería, pero como digo, el primer tramo de la temporada se lo ha pasado lesionado. Reapareció, como digo, alrededor de diciembre, enero, creo que más bien diciembre, donde ha estado pues con el infantil A. Es decir, esta temporada, más allá de lo que viene a ser la pretemporada, David no ha jugado con el cadete, siempre ha estado con los de su edad. Es cierto que hay que tener en cuenta que ha estado mucho tiempo inactivo, que quizá pues en ciertos momentos de la temporada no ha tenido pues ese recorrido, esa regularidad, ese de estar pues entrenando habitualmente. Y por otro lado decir que bueno, no es que todos los partidos hayan sido retransmitidos, sí que unos cuantos, algún que otro torneo, lo que puedas ver por el canal de YouTube del Barça o también en Español Media, digamos en el canal oficial del Español, que también cuando juega pues las categorías inferiores del Español pues suelen retransmitir sus partidos. También algunas cuentas que van a ciertos campos y bueno, pues facilitan grabando, y ahí hemos podido observar pues un poco lo que es la temporada de David Moreno, pero como acabo de decir, no es que haya podido ver absolutamente todos los partidos, sí que he visto bastantes, ¿vale? Mi sensación es la de que pienso que ahora le veo mucho más marcado a que va a ser un centrocampista. No es que no lo pensara, pero es cierto que lo que es su capacidad goleadora esta temporada ha bajado considerablemente. No sé si lleva 5 o 6 goles, como digo, con ese asterisco de que ha estado casi que la mitad de la temporada lesionado, que cuando ha vuelto ciertos partidos pues no ha jugado tantos minutos porque ha tenido que ir agarrando ritmo, cogiéndolo, etc. Pero es cierto que ya le empiezo a ver mucho más definido a lo que es un organizador, un centrocampista, un futbolista para, bueno, ese 4-3-3 característico de la Masía, jugar de interior por derecha, sabiendo que David Moreno es zurdo. O si no, 4-2-3-1, pues también le podríamos ver o detrás del 9 como media punta. Incluso no descartaría pues con ese rol tipo Pedri, siendo como digo David zurdo, pues de ser el que está al lado del pivote más puro y de tocar mucho la pelota, de empezar a crear y ser el eje, digamos el conector entre la defensa y la media punta, el ataque y tal. Vamos a verlo un poco, pero quizá viendo la temporada pasada, donde marcó 34, 35 goles, que tenía muchísima llegada, pues tenía esa pequeña duda de, bueno, quizá pueda ser, no delantero centro, pero un media punta mucho más puro, quizá de incluso tirado a banda derecha, sin ser excesivamente explosivo, pero estamos hablando de que todavía tiene un largo recorrido por hacer, toda la etapa de cadetes, juveniles, filial, etcétera, etcétera. Tienen que respetar lesiones y
y una serie de condicionantes, pero sí que le estoy empezando a ver mucho más marcado a ser, como digo, un centrocampista. A nivel físico, todavía yo diría que no ha dado el salto. Sí es cierto que se le ve más alto, no sé cuánto medirá, pero es de los más altos de su equipo. De hecho, siempre que le veo en fotos o vídeos, está a la misma altura de Fode, incluso centímetro arriba, centímetro abajo, pero yo creo que ya debe estar rondando prácticamente el 1,70 m, bueno, quizás esté exagerando, 1,65 m, entre 1,62 m, 1,66 m, más o menos. Y como digo, todavía lo más probable es que crezca bastante. De hecho, según, bueno, estimaciones, también por antecedentes familiares y tal, probablemente vaya a ser un jugador que quizás se vaya al 1,80 m. O entre el 1,78 m, 1,85 m, más o menos en ese abanico. Pero que igualmente lo iremos viendo con el, bueno, con el transcurso de los meses, de los años, etc. Pero a nivel físico, a nivel de fuerza, a nivel de masa muscular, es cierto que todavía se le ve, bueno, pues bastante flaquito, que no ha dado el salto, que nada, bueno, nada alejado de lo normal, teniendo en cuenta que es un niño. Pero que es cierto que en ciertas situaciones, pues vemos que, o al menos yo percibo que otros jugadores, pues pueden llegar a un balón dividido más que él, o que le ganan en fuerza, en físico. Pero como digo, para mí esto no es malo. De hecho, incluso para mí es algo positivo que a nivel físico le cueste y que no sepa o que no pueda sacar ventajas en ese sentido, ya que a nivel técnico, táctico, de pulir cada tipo de detalle, de regates, de fintas, pues tenga él que esforzarse mucho más para poder sacar ventajas de ello. Más allá de que su capacidad goleadora no haya sido tan alta como la de la temporada pasada, sigue siendo un futbolista impresionante, diferencial, que es un lujo verlo. Yo ya lo he dicho, para mí es el jugador de fútbol base que más me llama la atención, que más potencial veo, que considero que si todo va bien puede tener un futuro absolutamente brillante. Yo en categorías inferiores vi a Lamine Yamal y a, bueno, muchísimos jugadores, y solamente diría que Lamine Yamal, con él, son de los que más diferenciales he visto en mi vida. Y eso que he visto muy buenos jugadores durante, bueno, pues prácticamente los últimos 15 años, 20 años. A Messi no lo vi en categorías inferiores, eso sí. Y aparte estoy hablando más bien a nivel nacional. Entonces, ¿va a significar esto que va a ser mejor que Lamine Yamal o el mismo nivel? Probablemente no. Aparte, como dije al principio, David va a ser un centrocampista, probablemente, y Lamine es un atacante. Igualmente, David con 16 años no va a ganar una Eurocopa, no va a ganarte a ser el mejor jugador del Barça o del mundo con 16, 17 años, así que hay que bajarle un poco al hype, pero que no vaya a conseguir eso no significa que no vaya a ser un tremendo futbolista. A lo que me refiero es que categorías inferiores, infantiles, eso siendo infantil de primer año, en este caso ahora ya de segundo, pues solamente Lamine Yamal es el único equiparable en cuanto a nivel que yo he visto tan bueno a esas edades con David Moreno. Esta temporada ha dejado detalles impresionantes, como digo, pues pases de espuela, de 3 dedos, cambio de orientación, gran golpeo de balón que lo sigue teniendo. De hecho, por eso me sorprende un poco que haya bajado tanto la cuota goleadora, porque tiene un disparo de media distancia impresionante. También sabe, pues, lanzar muy bien las faltas, los penaltis. Y como digo, pues es que prácticamente a una persona que no sepa mucho de fútbol la llevas a un estadio donde vaya a jugar en este caso el sub-14 del Barça, y te diga quién le parece el mejor, pues te va a decir David Moreno, porque es súper diferencial. La capacidad que tiene para venir a recibir entre líneas, cómo es capaz de amagar con su cuerpo hacia un lado, hacia el otro. Pese a parecer muy zurdo, también tiene una muy buena dominación de la pierna derecha. Como digo, pases al hueco, filtrados, entiende el juego,
sea, para mí la definición de David Moreno es interpretación del juego. Como siempre, puede seguir puliéndolo, pero sabe cuándo darle pausa, sabe cuándo imprimirle velocidad a una acción. Es decir, es un mini maestro del centro del campo. Siempre con prudencia, pero sé que le gusta este tipo de símil de, bueno, ¿y a qué jugador se puede parecer? A mí me recuerda cositas de David Silva, cositas de Bernardo Silva, cositas de Mesut Özil, cositas de, bueno, Nico Paz o Cole Palmer. Digamos, dependerá un poco de qué tipo de cuerpo adopte cuando termine de desarrollarse, ya que lo dije eso también en el primer vídeo, que no es lo mismo un David Moreno, imaginémoslo con 20 años, con un 1,75, por decir algo, versus 1,86. Al final esos 10-11 centímetros también puede marcar un poco si vas a ser más estilo Cole Palmer, alargado, más alto, quizás no tan rápido, pero sí que tengas potencia, o un poco más bajito tipo David Silva. Entonces, bueno, eso lo iremos viendo, pero es ese jugador media punta, interior que juega en banda derecha, zurdito, que es un maestro del centro del campo y de todo este tipo de situaciones. Y de hecho, incluso, como digo, con mucho cautela, con mucho respeto, pero todo este tipo de jugadores que acabo de mencionar, para mí David incluso tiene más cosas, me parece incluso aún más especial. Imagínense lo que estoy diciendo. Estamos hablando de jugadores que han sido leyendas del fútbol y del fútbol español y del fútbol mundial. Pero es que yo le he visto hacer cosas, ya no solo esta temporada, sino también la anterior y tal, que es de elegido, de genio, de que no te lo hace cualquiera, de un talento natural, de un talento sobrenatural del resto de jugadores. Ahora bien, ahora un poco lo que es la parte negativa. Sí es cierto que he empezado a ver algunos tips, algunas cositas que no me han gustado mucho. Es cierto de que, como digo, es un niño, tiene que seguir creciendo, tiene que seguir mejorando, todavía queda un largo camino por recorrer, pero es verdad que en cuanto a lo que es trabajo defensivo, en lo que viene a ser sin balón, el acercarse a recibir, el intentar ser como más protagonista, le he visto algunas cosillas que no me han gustado mucho. Lo que es la tensión competitiva, por ejemplo, pues partido de liga y que le vayan a dar un balón y que él espere a recibirlo en vez de ir a atacarlo. El participar menos, estar muy desconectado de la jugada. De hecho, el derbi reciente contra el Español marcó un golazo en el minuto 2. No digo que jugara mal, pero, y aparte era un encuentro complicado, el Español aparte le marcó muy bien, le puso 1, 2, incluso hasta 3 marcas yo llegué a verle, pero es cierto que le veía un poco desconectado, un poco no estando lo concentrado o con la tensión competitiva que debería estarlo. Pues que a lo mejor le daban un pase y a lo mejor no lo daba exactamente perfecto, o que pues terminaba la primera parte. Es cierto que creo que en infantiles todavía son 35 minutos, pero que a lo mejor había tocado el balón 4 veces. Y eso me ha ocurrido en varios partidos. Y claro, es un jugador que tiene el talento, que tiene las condiciones para marcar mucho más las diferencias, de aportar más a nivel colectivo. Y luego eso, en tema duelos, es cierto que, como dije al principio, a nivel físico todavía no ha dado el salto y es normal que le cueste, pero sí que tiene que esforzarse y tiene que dar mucho más. Pues balón dividido, balón aéreo, tienes que ir a chocar con el contrario, no puedes quedarte esperando siempre. Tienes que meter la pierna en esos momentos. Es decir, David no es ese jugador tipo Gavi, tipo Fermín, tipo, también podríamos meterlo en el mismo pack a Marc Casado, o ahora que se vio en la Liga Promises, más chiquitito, 2 años menos, pero Hugo Galdeano, que son, bueno,
casi todos ellos son andaluces, un poco casualidad o no, menos Marc Casado, pues de que son nervio puro, intensidad, de que van a cada duelo al máximo, de que aportan un montón a nivel colectivo. Entonces, eso todavía, evidentemente, se tiene o no se tiene, ese carácter, ese luchar como tiene Gavi o Fermín, se tiene o no se tiene. Pero sí es cierto que puedes mejorarlo bastante. Por ejemplo, Pedri es un futbolista que no lo tiene. Aún así, es un jugador físico, es un jugador que tiene mucha resistencia, que cada partido se hace 10, 11 o 12 kilómetros, Pedri. Por mucho que se le vea flaquito, que no vaya a los duelos con esa garra, con esa intensidad, de que luche, de que salte, aunque no haga todo eso, de que meta la cabeza donde otros no meten la pierna, como suele hacerlo Gavi, pero sí es un jugador bastante luchador, que tiene inteligencia, que tiene lectura defensiva, que, como digo, hace muchos repliegues, y como digo, en todo esto, David está en ese proceso, y como digo, y sabemos, está en muy buenas manos, está en una de las mejores academias del mundo, con los mejores formadores, lo están viendo todos los días, y estoy completamente seguro de que, bueno, pues que le dicen o le exigen para que vaya puliendo este tipo de cosas, porque al final, para poder llegar a la élite, no solamente te vale con el talento, no solamente te vale con dar ese último pase, o con que te llegue el balón en la frontal y marques el gol que da la victoria. Tienes que aportar muchas otras cosas. Tienes que correr un montón. Tienes que hacer muchos kilómetros. Tienes que robar balones. Tienes que estar con esa, como dije, tensión competitiva adecuada para la liga o para la competición que sea. Entonces, claro, mi sensación es, David sabe que es buenísimo, sabe que es el mejor, y sabe que con participar 3-4 veces en el partido ya va a marcar las diferencias, ya te va a dar ese último pase, ya te va a marcar a lo mejor ese gol, o te va a forzar un penalti, o te va a crear cosas muy positivas para el equipo, pero, como estaba comentando en este mismo instante, tiene que autoexigirse, y como digo, formadores, entornos, representantes, entre todos, porque de lo que yo he podido informarme es un niño muy bueno, que, bueno, que su familia también tiene un gran entorno, que viven por y para el deporte, pero que hay que ir trabajando ese tipo de cositas, porque claro, cuando el equipo funciona, cuando el equipo tiene la pelota, cuando hay buena circulación, cuando digamos que el planteamiento está saliendo bien, pues si a lo mejor defensivamente no presionas tanto o no estás tan haciendo ese trabajo sucio, por así decirlo, trabajo de equipo, quizá no pase, no haya tantas consecuencias. Pero claro, partido donde a lo mejor el rival tiene más la pelota, te toca correr más detrás del balón, que tienes que hacer más esfuerzos, tienes que hacer más repliegues, pues ahí sí que vas a necesitar mucho que deje este tipo de cosas. Como vuelvo y repito, es un niño, es muy pequeño, y que no pasa absolutamente nada porque a esta edad no sea perfecto. De hecho, no hay ni un solo jugador perfecto. Pero que sí es cierto que tiene que ir mejorando en este tipo de acciones, como estaba comentando. Le llegó la llamada de la Sub-14 de España, de esta generación 2012, con muy buenos jugadores también, Saúl Aranda, Antonio Amaya, bueno, muy buena generación esta 2012 del fútbol español. Y bueno, no tenemos mucha información porque al final fueron, bueno, microciclos o entrenamientos entre los mismos jugadores de la concentración, es decir, no hubo un partido como tal, aunque no se descarta, veremos cuáles son los planes de la federación, que próximos meses, no sé si final de mayo o a final de temporada, a lo mejor haya una nueva concentración y ahí sí que pudiéramos ver un partido internacional de esta Sub-14 generación 2012. Si no, pues bueno, no pasa nada y ya le veremos con la Sub-15 la próxima campaña, la 26-27, donde ahí sí que suele haber bastantes partidos.
Tampoco bastantes, muchísimos, pero seguro que ya le podemos ver en algún encuentro que suele pasar la Real Federación Española de Fútbol en su canal de YouTube. David terminará su etapa como infantil pronto. Depende de cuándo estés viendo este vídeo, pero creo que le faltan muy poquitas jornadas. Y ya comienza lo que es cadete. Tengo muchas ganas, mucha ilusión y muchas expectativas por ver qué tal se desempeña ahí. Cuáles son los planes del club, porque claro, es cierto lo del tema de la lesión, pero también es cierto de que es un talento especial y que con este tipo de talentos se les suele hacer, o al menos en la Masía, el darle retos mayores. ¿Qué significa darle retos mayores? Pues el subirlos de categoría, el ponerles en complicaciones para que de alguna manera no se estanque. Lo hemos visto con Marc Bernal, lo hemos visto con Pau Cubarsí, lo hemos visto con Gavi, lo hemos visto con Lamine, lo hemos visto con una larguísima lista de jugadores, ahora con Ebrima Tunkara, también los primos. Bueno, es algo instaurado en lo que es la Masía, que jugadores que destacan mucho, pues irles subiendo de categoría sin que les tiemble el pulso a los entrenadores. ¿Cuál es el tema aquí? Que claro, David por físico no es que destaque muchísimo, es decir, como dije antes, yo he visto muchos duelos o muchos momentos donde le dan el balón y si el defensor o el centrocampista tiene un poco más de cuerpo o está un poquito más avispado, se la roban. Y eso, como digo, está ocurriendo en su categoría, con los de su edad. Entonces yo no sé si por ahí también, o sumado a la lesión, es que no le hayamos visto todavía con el cadete B, ni tampoco con el cadete A. Porque yo recuerdo que la temporada pasada, por ejemplo, Johan Leiva, centrocampista del 2011, un año mayor a David, debutó con el cadete B y también debutó con el cadete A, es decir, con los dos cadetes, y que es un talento inferior a priori a lo que es David. Sin embargo, David ha seguido con los de su edad durante toda la temporada. Quizá ahora en la última jornada o por ahí le veamos con algún cadete, no lo sé. Algunos creen que lo más normal sería que la 26-27 la haga con el cadete A, es decir, con la generación 2011. Yo no lo tengo del todo claro. No estoy del todo seguro si es la decisión que vaya a tomar el club o si va a continuar con los de su edad. Porque es cierto la parte que estábamos mencionando antes de que a este tipo de talentos es importante que no se aburran, darle retos mayores, pero por otra parte también es totalmente comparable el tema de que si le vas a subir en una categoría y le va a costar tanto que ese talento no vaya a poder relucir, no vaya a poder fluir, pues tampoco es del todo positivo, ¿no? Al final el físico y evidentemente también su trabajo, lo que vaya mejorando defensivamente, tema duelos y todo eso, pero sobre todo a nivel físico, es lo que va a dictar lo que viene a ser sus saltos. Por talento no es decir, por talento, él podría competir pues en cualquier categoría, directamente así lo digo, o sea, incluso en el primer equipo por talento, pero es un niño y no tiene ni la mentalidad ni el físico, tampoco la acompaña, por eso pues todavía el club no ha considerado que deba estar en cadetes, pero como digo, vamos a ver la próxima temporada. Yo creo que quizá empiece con el cadete B y ya pues sí que le veamos un poco más de protagonismo con el cadete A. Por otro lado también hay que decir que esa generación 2011, es decir, con los de un año más que él, no es del todo potente. Ha tenido algunos problemas, varios talentos que quizá no han evolucionado adecuadamente. No digo que sea una generación mala, porque no lo es, pero por ejemplo es inferior a la del 2012, es inferior a la del 2007, 2008. Entonces, bueno,
Por un lado puedes decir, al no ser tan potente, David podría ser de los líderes de ahí, puede ser, o por el contrario, que quizás no le venga tan bien si no es un equipo tan dominante o que no vaya tan sobrado. Vamos a ver cuál es la decisión que termina tomando el club. También hay que decir que años atrás, lo recuerdo perfectamente, y el Barça lo que hacía con el tema de la cantera o de este tipo de jugadores es que ya desde el principio de la temporada se tomaba la decisión de, por ejemplo, Lamine Yamal va a estar con el juvenil A del Barça, va a tener ficha con el juvenil A del Barça siendo cadete o con otros jugadores. Y ahora eso ha cambiado, es decir, ahora ya no es tipo, vale, este jugador va a estar en este equipo, sino que continúa con su equipo, le van metiendo poco a poco, le van dando esos retos mayores y si los cumple se queda y si no pues baja. Es un poco algo diferente, una metodología distinta que yo he estado observando en la Masía. De hecho, los que más sigan la Masía se darán cuenta de que ya no vemos esas exclusivas, esas noticias de, por ejemplo, Ebrima Tunkara va a estar en el filial y ahora vemos que estaba en el filial, o juvenil A, o no, lo va determinando, pues a lo largo de la temporada se lo van ganando los jugadores. Pero bueno, en definitiva, para ya también ir finalizando lo que es el vídeo, ahora empieza lo que es su etapa de cadete y próximamente va a cumplir 15 años. Verdad que todavía quedan unos cuantos meses, pero el tiempo pasa muy rápido y cuando ya entre en los 15 años, pues ya es una edad en la que él puede debutar en cualquier categoría. Podría debutar en cualquier juvenil, podría debutar en el filial y también podría debutar en el primer equipo. Evidentemente no lo va a hacer con 15 años. No va a debutar en el primer equipo con 15 años. No va a ser lo que hizo Lamine Yamal. Pero bueno, quizá cuando tenga 16 sí que le empezaríamos a lo mejor, quién sabe, a ver, pues con algunos entrenamientos filial, con algunos entrenamientos primer equipo. Todo dependerá de su evolución, evidentemente. Al final, aquí no es solamente el talento que tú tengas, sino lo que tú vayas evolucionando. Hay talentos impresionantes, o ha habido talentos impresionantes que con 14 años eran, bueno, no sé, el próximo Messi o una cosa espectacular. Y luego con 15 o con 16, pues ya no eres tan bueno. Pues ya hay otros que te están comiendo la tostada. Entonces él tiene que tener esa capacidad de evolución lógica, ¿no? Si hay que decir que Flick llamó a Tony Fernández cuando tenía 16 años a hacer la pretemporada, lo recordarán. No fue esta pretemporada de la 25-26, sino fue la anterior, la de la 24-25. Y Tony tenía 16 años, ¿eh? Tenía 16 años y creo que incluso reciente, en plan, tenía 15 porque él es de verano y justo cumplió los 16. No estoy diciendo con esto que David Moreno, pues con 16 años vaya a ser pretemporada con el primer equipo, pero bueno, que si Flick considera que hay un talento especial, que hay un gran nivel y tal, pues yo creo que no le tiembla el pulso. Así que vamos a ver qué tal esta temporada en cadetes. Empezará con el cadete B, hará pretemporada cadete A. ¿Cómo se adaptará? ¿Será capaz de seguir marcando diferencias? Luego otra cosa que me he dado cuenta, y es que estoy también intrigado porque él tiene como esa arrancada tipo Messi, siempre salvando las distancias, vamos a decir tipo Douman, tipo Lennon Carl, para no compararlo con Messi, pero eso de que coge la pelota, tiene la autosuficiencia o tiene ese físico para poder irse de varios defensores. Pero es raro, es como que a veces se lo veo y hay otras veces que lo veo lento. O sea, es una cosa un poco rara. Como digo, al final es muy pequeño, tiene que seguir evolucionando, pero es como que contemplo diferentes escenarios. Por un lado, como que esa chispa o esa velocidad punta la termine de perder y que sea más un jugador pausado, para que se me entienda, más un David Silva, más un Pedri,
de que no suelen coger la pelota, irse hacia portería, driblar a 3 o 4, no suelen hacerlo eso, pero quizá lo mantenga, quién sabe, vamos a ver el tono muscular que pilla, la altura. Sí es verdad que me gustaría que no fuera excesivamente alto. Es verdad que si gana altura podría ganar potencia, podría ganar zancada, pero lo más importante es que no pierda agilidad, que no pierda esa plasticidad, ese control de balón, esos quiebros que hace, cómo finta, cómo mueve el cuerpo, lo ágil que es. Para mí eso es lo más importante, que no lo pierda. Ya si es más o menos rápido, ya si tiene más zancada o menos, creo que lo pondría en un segundo plano. Es decir, no me parece tan relevante. Sí me parece relevante el tema de lo rápido que él se mueve a nivel mental y a nivel, como digo, con el cuerpo ágil, de giros y tal. No tanto como esa velocidad punta, ¿no? Esos primeros metros, esa aceleración. Así que nada, vamos a ver qué tal esta temporada. Como digo, todavía está lejos de lo que viene a ser filial, primer equipo. Pero el tiempo pasa rápido. El tiempo, de hecho, Evri Tunkara, yo me acuerdo, pero como si fuera ayer, que fui con mi padre a Maspalomas a ver la Liga Promises. Y era Levín. A Levín, jugando en Fútbol 7, Evri Tunkara. Y ahora está ya con el filial. Seguramente, pues pronto, incluso algún entrenamiento con el primer equipo. Y lo recuerdo como si fuera ayer. Y es que de hecho fue hace, ¿cuánto? ¿3 años? 3, 4 años fue eso. No fue hace mucho más. Así que el tiempo pasa muy pero que muy rápido. Próxima temporada, David. No creo que pise juveniles. Incluso si no lo hace, pues tampoco pasa nada. Sino que siga evolucionando bien, que esté ahí en cadetes, que marque diferencias, que sea capaz de pulir con sus formadores, que seguro que estoy convencido están en las mejores manos, para que pues pueda conseguir ese puntito de tensión competitiva, de ser más intenso, de ganar más duelos, un poco todo ello. Aparte que en cadetes se nota. De hecho, bueno, no quiero extenderme mucho, pero yo entreno un equipo de cadetes. La temporada pasada entrenaba a este mismo equipo cuando eran infantiles y se nota el salto. O sea, si no eres capaz de estar más intenso, de estar más concentrado, de ir más fuerte a los duelos, te comen. Muchos niños el salto de infantil a cadete lo notan muchísimo. Así que bueno, pues vamos a estar atentos a ver qué tal la próxima temporada de David en Cadete B, Cadete A. Ya termina su etapa como infantil. Y seguramente, pues dentro de un año, si todo va bien, pues haga un nuevo vídeo, actualización sobre la temporada de David Moreno, de David. A ver qué tal lo ha hecho en su primer año como cadete. Me gustaría que pusieran en los comentarios qué piensan, qué les parece este jugador, qué potencial le ven, sus condiciones, un poco todo ello. Y si me animo a hacer más vídeos sobre otros jugadores, ya saben que al final este canal lo tengo como un hobby absoluto. Y si me apetece hablo de algún jugador, si me apetece hago, bueno, pues skills o lo que sea. Pero al final es eso, por pura diversión y por hobby. Dejen en los comentarios lo que piensan. Muchísimas gracias a todos, a los que se hayan quedado hasta aquí, 34 minutos. Y bueno, nos vemos en próximas ocasiones, en próximos vídeos. Dale like, suscríbete, hypea el vídeo y hasta la próxima.